¿Habéis mirado el recibo de la factura de la luz del pasado mes de agosto? ¿No lo habéis mirado? Pues si no lo habéis mirado, ya os digo yo que el incremento medio del precio de la factura de la luz el pasado mes de agosto ha sido ligeramente superior al 60%. Estos no son datos que se invente Antonio Muñoz, son datos facilitados por la Oficina de Datos Estadísticos de la Unión Europea, conocido como el Eurostat. Por tanto, el que quiera verificarlo, que lo verifique. Es una auténtica tomadura de pelo, se ríen a carcajadas de nosotros, nos toman el pelo como les da la gana, nos cuentan los voceros y los politiquillos del gobierno y toda la pandilla esta que tienen los medios de desinformación, toda clase de mentiras, todo tipo de infundios. Pero bueno, vosotros mirad vuestra factura de la luz del pasado mes de agosto, que, insisto, se ha incrementado en ese porcentaje con relación al mes de agosto del año precedente. Pero no voy a hablaros hoy del precio de la luz, del precio de la factura de luz. Voy a hablaros de un activo de renta fija muy importante, que además es una de las pocas opciones que quedan para aquellos que estén todavía pensando en dónde colocar su dinero o cómo invertirlo. Voy a hablaros de los bonos. Y voy a hablaros de qué es lo que está pasando o cómo se pueden ver afectados, o se están viendo afectados ya, la rentabilidad de los bonos de renta fija como consecuencia de la subida de los tipos de interés que están teniendo lugar no solo en España, sino en Europa y también, bueno, por extensión, en el mundo entero. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Muchas gracias por estar ahí, os lo agradezco mucho, como siempre. Hoy vamos a hablar de finanzas. Eso es que yo sé que a la mayor parte de los seguidores de este canal les gusta mucho que yo les hable de algo de esto, que les actualice, que les cuente un poquito qué es lo que está pasando con la economía y que lo haga con palabras que ellos puedan entender, que es en definitiva de lo que se trata. Bueno, lo primero que quiero deciros es que el bono es un instrumento de deuda, es un activo de renta fija, es un instrumento de deuda, como digo, con el cual se pueden obtener importantes rentabilidades por parte del inversor, que puede ser cualquiera, cuando el emisor, es decir, quien necesita dinero, por ejemplo el Estado, por ejemplo una corporación privada, pues lanzan al mercado el SOS diciendo que necesitan pasta. Y entonces acude el inversor. Y el inversor lo que quiere conocer es cuáles son las condiciones que va a obtener a cambio de prestar su dinero, bien al Estado, bien a una institución pública o bien a una corporación privada. Es decir, al emisor. El emisor fijará las condiciones y el inversor determinará si le interesan o no le interesan. El bono, como digo, es un activo de renta fija bastante sólido, en el sentido de que cuando es emitido por grandes corporaciones y sobre todo por los estados, claro, los estados siempre que sean solventes. Porque claro, hablar de solvencia, por ejemplo, de un estado como es el caso del Estado español, que está quebrado técnicamente, por mucho que nos digan que no es así, pues bueno, hay que tener cuidadito. El Estado español todavía paga rentabilidades por los bonos que emite. Pero la pregunta es si esto va a poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo más. Pero esa es otra cuestión. Entonces, el inversor lo que hace tú, por ejemplo, dices, bueno, a mí me interesa comprar bonos del Tesoro de España o bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, vas a interesarte por ver qué cantidad de dinero les vas a prestar, qué rentabilidad vas a obtener a cambio y durante qué tiempo vas a tener que tener ese dinero inmovilizado antes de recibir el reembolso total del capital que has prestado más la rentabilidad que hayas podido obtener. Bien, esto funciona de esta manera. Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando suben los tipos de interés o bajan? Pero en este caso estamos en un periodo alcista de mercado, de tipos de interés, y vamos a hablar de qué es lo que sucede si los tipos de interés suben. Pues si los tipos de interés suben, el efecto inmediato en relación a los bonos
es que la rentabilidad de estos baja, desciende. Voy a tratar de explicároslo de una manera muy sencilla. Imaginaros que habéis comprado un bono y que vais a obtener, pues no sé, un 10% de interés. A 2 años, por ejemplo. Vale, estupendo. Pero entonces viene el cambio y se produce una modificación en los tipos de interés, y los tipos de interés, el Banco Central Europeo decide subirlos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que la emisión siguiente que haga el Estado o una corporación solicitando dinero para que se le presten, es decir, emitiendo bonos, ¿qué va a hacer? Que va a ofrecer una rentabilidad más alta que la que había ofrecido hasta aquel entonces. Entonces ocurre una cosa. Si tú tenías comprados o invertidos bonos hacía varios años, ¿qué sucede? Pues que claro, si tuvieras la necesidad de venderlos porque te faltase liquidez o porque no te fiases para nada del emisor, pues vas a tener que venderlos a un precio inferior al de la nueva emisión. Es decir, vas a tener dificultades para vender ese bono, porque los nuevos bonos emitidos tienen una rentabilidad más alta y el que vaya a invertir en los nuevos bonos, lógicamente no va a querer ni de coña comprarte a ti los que compraste en su día, invertiste en su día hace 2 años. Porque perdería dinero. Con lo cual, es una jugada peligrosa, es un fenómeno económico importante que está afectando y más va a afectar todavía a todos aquellos que hayan invertido. No quiere decir eso que no vayas a obtener la rentabilidad pactada, claro. El problema es si te ves obligado a vender antes de tiempo, por razones por que necesites liquidez, como he dicho antes, o porque no te fíes del emisor. En ese caso vas a tener que vender, bueno, pues por debajo del precio de mercado, del nuevo mercado. Con lo cual, salvo que te vieras en una de estas imperiosas situaciones límite, lo recomendable sería que aguantases la inversión realizada en esos bonos hasta que venza el plazo y obtengas el reembolso del capital más los intereses. Porque aunque la rentabilidad que vayas a obtener no sea la mejor del mundo, sí va a ser la que se pactó en su momento y no una rentabilidad distinta que pudiera ser inferior a la pactada si te vieras obligado a vender en el mercado antes de tiempo, porque, como he dicho antes, se puede comprar y se pueden vender los bonos de los que es titular el inversor. Hay otro factor que incide también, y de qué manera, en todo lo que tiene que ver con el mercado de los bonos. La rentabilidad del bono puede aumentar mucho si se produce un evento geopolítico de trascendencia internacional. Sencillamente porque eso genera inquietud y miedo. Y la inquietud y el miedo provocan que el inversor se dirija a invertir sus recursos en activos o de lo que se conoce como activos refugio. Y si se produjera un evento geopolítico de trascendencia internacional, eso conllevaría también que los bonos, la adquisición de los nuevos bonos, tendrían una rentabilidad mayor. Y esto, pues obviamente, mayor o menor, según los casos, esto provocaría obviamente situaciones de mucha inquietud. Por lo tanto, el riesgo geopolítico genera un cambio en la rentabilidad de los bonos, de la misma manera que lo provocan también, por lo que acabo de explicaros, la modificación al alza, en este caso, de los tipos de interés. Si por el contrario se produjera, que no es el caso, una reducción de los tipos de interés, entonces lo que sucedería sería el efecto contrario. Se incrementaría
o mejor dicho, si bajasen los tipos de interés, se incrementaría efectivamente la rentabilidad del bono. Por lo tanto, sí afectan el bono es un activo de renta fija importante, genera bastante solidez, bastante seguridad, aunque cuidado con la solvencia de los estados, y no digamos ya la solvencia de las corporaciones, y cuidado también, aunque eso es obviamente algo sobre lo que no tenemos ningún poder de decisión ni de previsión, muy atentos a la incidencia que puedan tener eventos geopolíticos de carácter internacional. En fin, amigos, sí que es verdad también que se ha terminado, o se está terminando, el programa del QE, de expansión cuantitativa, es decir, la creación de dinero a gogo. Y claro, eso también va a tener una incidencia en los bonos de las corporaciones. Porque si las corporaciones se encuentran con situaciones de liquidez difíciles o peligrosas, se van a ver obligadas a vender los bonos que pudieran haber adquirido anteriormente. Pero la pregunta es, ¿quién se los va a comprar si resulta que se está habiendo emisiones de bonos cuya rentabilidad es mayor que la que puedan ofrecer las corporaciones que en situaciones límite se vieran obligadas a tener que desembarazarse de ellos? ¿Quién se los iba a comprar? Esto va a suceder, está sucediendo ya y traerá consecuencias importantes. Gracias, amigos, por haberme escuchado. Un día más, os lo agradezco mucho. Salud y libertad para todos.